Hoy por Hoy Vigo saludamos a los espectadores de Televigo, martes, entrevista dual y hablando de cosas que tienen que ver con este año 2019, que tienen que ver con nuestra economía. Al final también dependemos mucho de cómo tratemos y de cómo cuidemos y mimemos nuestros sectores productivos y nuestra economía. Y por eso queremos analizar todo lo que tenemos por delante en este 2019 y todo lo que hay que hacer también, todo lo acumulado en ese trabajo desarrollado en los últimos meses y en el último año 2018 que hemos dejado atrás. Vamos a saludar a la presidenta del Círculo de Empresarios de Galicia, Patricia García. Presidenta, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros. A vosotros. Y me comentabas ahora, durante la publicidad, un 2019 apasionante, con muchos retos y con esa idea que tienes como presidenta en la cabeza de darle mucha visibilidad, que sea el Círculo de Empresarios de Galicia un foro muy importante y muy dinámico, ¿no? Sí, sería retomar yo lo que creo que durante estos 25 años ha sido el Círculo. Quizás estos años previos, así como a las empresas les ha tocado la crisis, el Círculo no deja de ser una empresa. Es una asociación, pero no deja de tener su cuenta de resultados que deben de estar en positivos como las empresas para que año tras año pueda tener la puerta abierta. Y sí, buen año porque quizás estos 7 meses que llevo en la presidencia ha sido pues un tema de acomodamiento, de ensamblamiento con el equipo, de venir haciendo todas las actividades y darle un impulso, ¿no? Es seguir esa inercia que llevábamos, pero darle una nueva forma dentro de las necesidades reales que tienen las compañías, ¿no? Poner en el foco, bueno, pues seguir presionando sobre actuaciones que se deben de llevar a cabo desde una amplitud de miras en materias que nos afectan a toda la sociedad y a los empresarios. Y, como no, en el del día a día, seguir haciendo actividades que nos hagan visibles precisamente para reforzar los sectores estratégicos que vertebran nuestra comunidad, aflorar las bonanzas de nuestras empresas, que muchas veces tenemos la tendencia a focalizarnos en nuestras debilidades. También es verdad, y ponerlas encima de la mesa y que sean visibles, ¿no? Yo creo que es principalmente el objetivo del Círculo. Por un lado, ese foro, esas actividades que usted decía, Presidenta, importante también las voces que van a venir, gente que nos puede dar seguramente mucha información, muchas reflexiones sobre un contexto en el que nos movemos, en el que empiezan a haber voces desde el Fondo Monetario Internacional al Banco Central Europeo hasta el ministro de Finanzas alemán que empieza a decir se acabó la época de bonanza. No sé, reflexiones, aspectos, indicadores que nos dicen, bueno, habrá que empezar también a analizar cómo va a ser este futuro inmediato, ¿no? Sí, son cuestiones preocupantes que precisamente deben de llevar a esa reflexión. Es decir, yo creo que hay cuestiones de calado que no se están tratando en los estratos políticos, que realmente son los que deben de cuestionar los modelos existentes y ver cómo establemente ponen de manifiesto otros, consensúan, se sientan y ven hacia dónde debemos de ir, porque en este momento considero que muchas actuaciones estamos yendo a la deriva y con bandazos y sin objetivos estratégicos claros que deben de llevarse a cabo de manera sostenible y que deben de impactar en unos resultados y si pues no funcionan reformularlos y hacer otros, ¿no? Y desde el consenso, que me parece vital en palabras mayúsculas, porque claro que hemos mejorado las tasas de desempleo, pero no podemos obviar que tenemos el riesgo de que se transforme en paro estructural, jóvenes en desempleo sin cualificación, debemos retornarnos al empleo y parados de larga duración, ¿no? Entonces yo creo que eso nos lleva a replantearnos el modelo educativo, que no deja de ser un colador de alumnos que abandonan el sistema escolar. Debemos de llevar a cabo reformas estructurales en la educación de manera consensuada. Debemos establecer, porque precisamente lo que tenemos que intentar es retenerlos en el sistema educativo, pero el cómo retenerlos es donde debemos pensar en esos planes de actuación para poder retenerlos, ¿no? Y ahí desde el Círculo siempre vamos demandando, bueno, pues que parte de esa reflexión es qué plan de educación necesita este país, de dónde venimos, a dónde debemos de ir y qué planes de educación necesitamos. Y en parados de larga duración exactamente lo mismo, porque digo, si no se va a convertir en un paro estructural. Y ahora lo que necesitamos realmente es que haya más volumen de trabajadores ocupados para generar muchísimos mayores ingresos para soportar los gastos que tiene el país, una deuda pública elevada,
unos gastos que contemplan un 40% de peso en pensiones, que también ahí tenemos un gran problema. Derivado de esto, exigimos que haya con responsabilidad propuestas en planes de pensiones, no que sean problemas aplazados y que queden al margen y nublados por otros problemas más banales que se están tratando y están ocupando el 100% de la vida política. Tenemos una gran responsabilidad como sociedad, como empresarios y como políticos en buscar un modelo para solucionar este plan de pensiones. Nuestra población está envejecida, no somos capaces de cambiar la tendencia de bajada a la natalidad. Hay que sentarse y hay que hacer actuaciones para revertir este tema, ¿no? Y yo creo que son cuestiones importantes porque una afecta al ingreso, cuanto más trabajadores finalicen el sistema escolar, mayor cualificación, nuestras empresas puedan tener mayor productividad, pensar en mayores términos de eficiencia. Las empresas podrán ser más productivas, podremos soportar mucho más las subidas de los impuestos, que es de los que se alimentan los presupuestos, y podemos abordar esas partidas de gasto, ¿no? Entonces, actuar sobre el ingreso a través de modelos de educación que hagan que los trabajadores sean más cualificados, retener talento que se va fuera, que las empresas puedan tener bolsa de trabajadores cualificados, que haya mayor fomento de emprendimiento, bajando la burocracia, la carga burocrática. Seremos capaces de actuar del ingreso para soportar unos gastos cuya partida cerca del 50% se lo llevan las pensiones, ¿no? Entonces, yo creo que son cuestiones que como empresarios debemos exigir a que nuestros políticos se dejen de dispersar y que centren su tiempo en cuestiones que afectan a la sociedad en global ahora y en un futuro muy cercano. Si nos venimos a Galicia y a la provincia de Pontevedra, presidenta, bueno, usted le escribió una carta al ministro de Fomento, una invitación formal para que viniese precisamente al Círculo de Empresarios de Galicia, al foro, y que pudiese hablar y sobre todo también conocer de primera mano lo que puedan ser las peticiones, las necesidades, porque el que pierda el tren, ya si hablamos del corredor atlántico de mercancías o el de alta velocidad, el tren de las infraestructuras, está perdiendo el tren de la competitividad y de la capacidad de competir con otros que se están moviendo ficha. Aquí muy cerquita, Portugal, inversiones muy fuertes ahora en Leixões, en Famalicão, la conexión ferroviaria con Sacarneiro directa para que uno se pueda subir en Guixar y llegue al aeropuerto de Sacarneiro. Estamos hablando de que hay otros que se están moviendo ficha. Sí. Y aquí parece que tenemos que moverla. Dentro de otro de los problemas, grandes problemas, en Galicia en concreto son las infraestructuras. Sin duda jugamos en desventaja con el resto del territorio español. No es competitivo en transporte de viajeros, llegar a Madrid en 6 horas y media. Y ahí recientemente, y con la presentación de los puestos generales del Estado, donde Galicia, a pesar de cumplir y tener superávit junto a Canarias y País Vasco, no nos han premiado, todo lo contrario. Nos hemos visto, nos han aplicado una reducción en el porcentaje de presupuestos, pero es que es más agravante porque dentro del presupuesto que se mantiene se sigue contemplando las partidas de AVE, Vigo, Orense por Cerdedo, cuando es una partida que lleva recurrentemente al menos apareciendo en presupuesto desde el 2006. Un clásico. Otra cosa es la ejecución, claro. No se trata de que aparezcan. De hecho, siempre exigimos que sería conveniente que nos diesen datos de la elegibilidad del gasto acometido. No se trata de lo que aparezca en presupuesto, sino lo que se ha licitado en BOE y que se ha llevado a cabo. ¿Qué más da que en presupuestos aparezcan 5 millones de euros si se llevan a cabo el 20%, que es mejor que aparezca uno y se lleve a cabo el 80%, ¿no? Entonces se trata del tema del porcentaje de lo que realmente se ha ejecutado. Pero aún así, atendiendo a las partidas presupuestarias, es curioso que aparezca el AVE, Vigo-Cerdedo. Nos tiene que permitir los políticos nuestra postura escéptica, porque si viene desde el 2006 en una línea, en concepto para esa partida presupuestaria, no se ha llevado a cabo porque este año se va a producir. Y otro dato importante, que gracias a las grandes infraestructuras que tenemos en Vigo y en Orense, las dos estaciones en las que se ha invertido muchísimos millones de euros, que precisamente no se acometan también estas medidas. Y me preocupa qué tipo de tecnología ya nos va a llegar, porque el AVE llegó a España en Sevilla del 92. Sí. Entonces, yo no sé si a Galicia siempre no tocan los restos, no sé cuándo va a estar en primera línea
que nos llegue una innovación real. No podemos hablar de innovación después de que haya llegado al país hace 30 años, ¿no? Entonces, sí queremos que el ministro venga a contarnos qué postura y cuál es su plan de actuación en Galicia en términos de infraestructuras, porque las empresas asientan, lo comentaba antes, donde hay seguridad jurídica, donde puedan tener acceso a suelo y puedan poner su producto en cliente a un precio razonable y donde haya talento, ¿no? Por eso antes mencionaba educación importante, Cierto, sí. talento, infraestructuras importante y otros temas también muy importantes, ¿no? El tema de las eficiencias energéticas, ¿no? Que hacen tanto daño a las empresas en las cuentas de resultados. Pero sí, parte de las actuaciones que estamos llevando a cabo precisamente es queremos que los políticos vengan al círculo a contar qué actuaciones van a acometer en estos grandes pactos que se deben de llevar a cabo para que se subsanen cuestiones que afectan directamente la cuenta de resultados de las empresas. Las empresas no son rentables, las empresas cierran. Y si las empresas cierran, los trabajadores se van al desempleo. Claro. Con lo cual esto es un Sí, eslabón de... Muchas veces cuando hablamos con empresarios, con asociaciones de transportistas, pues claro, por un lado te dicen el céntimo sanitario, que lo podemos poner en plural, céntimos sanitarios en Galicia. Por otro lado, la AP9. Nosotros no tenemos la alternativa de autovías como en Castilla y León, que la semana pasada ya han dado luz verde a la autovía del Duero, Valladolid-Soria y Valladolid-León. Pocas más quedan por conectar. Incluso se hizo la Benavente-Zamora, ¿no? Que la hizo Ana Pastor, 1.100 millones de euros para que la gente también calibre. Nosotros no hay alternativa a la AP9. Está el céntimo o los céntimos sanitarios, el peaje de Redondela, por ejemplo, sin resolver, y el corredor atlántico en clara desventaja con el corredor mediterráneo. La P9, aparte, ¿no? Con la subida que hemos tenido hasta ahora en enero. Las subidas. 3,5% de subida. Plural, sí. Muchísimo más que el resto, en comparativa con el resto de las autopistas del territorio español. Y la 55, no nos olvidemos de la 55. No hay tramo alternativo. Y lo que se plantea en presupuesto es 1,28 millones de euros para acometer el túnel de Vigo-Porriño, pero realmente yo me lo cuestiono. Si tenemos una alternativa que es una 55, que está infrautilizada, ¿por qué vamos a invertir 1,28 millones en un tramo donde podemos sufragar? Está considerado uno de los tramos con mayor siniestralidad de España. Deshabilitémoslo, habilitemos la 55 sin peaje, ¿no? O sea, yo creo que... Es que entiendo, yo lo digo desde la óptica empresarial, entiendo que voy al sentido común y al criterio de practicidad. Habrá criterios políticos que lo impidan, pero realmente desde la sociedad debemos de demandar que nuestros políticos actúen con practicidad y con sentido común y con el dinero que tienen en el bolsillo, que es dinero de todos, con lo cual con mayor responsabilidad, como decía. Pedían ustedes precisamente mayor entendimiento, en este caso, pues seguramente Autoridad Portuaria, Concello de Vigo, Xunta de Galicia, Gobierno Central, y ponían encima de la mesa, ahora que nos hemos llevado el palo con el tema de la sentencia del Plan de Usos del Puerto, algo que es muy importante, Autoridad Portuaria, conexión ferroviaria de nuestro puerto para darle salida precisamente, esa interrelación que tiene que tener con el corredor atlántico y la salida sur. Ustedes incidían en esa nota, por favor. Siéntense, intenten llegar a entendimientos que esto repercute directamente en la competitividad de nuestras Clamamos empresas, que debe Patricia, ¿no? hacerse en base de entendimiento. Precisamente en forma y en plazo presentamos a Autoridad Portuaria nuestras propuestas sobre el borrador del plan estratégico y hemos intentado centrar, porque no se trata de un plan de 400 páginas, página por página, hacer propuestas. Hay que focalizar para decidir que del 100% de las mejoras que hay que proponer, pues 4 van en el 80%. Entonces, se trata de eso, que en 4 cuestiones estén muy de acuerdo. La salida sur, nosotros proponíamos y estamos de acuerdo con Autoridad Portuaria que es una buena alternativa. La salida sur con puente hacia Avenida Europa, Colla, Traviesa, sin enlazar en Avenida de Madrid, son 120 millones de inversión. Para el tipo de obra que estamos hablando es un coste muy razonable. Tenemos un problema guía Redondela. Ahí ya estamos hablando de otro concello más. Invitamos a ese concello que también, bajo premisas de consenso y con el objetivo de encontrar un punto de llegar a un punto de encuentro con el resto de entidades, que realmente se le dé una salida.
importante con la conexión con la Pisán, que va hacia Monforte, que vertebra las dos salidas de Coruña y de Lugo para que tengamos conexión directa a Colón. Conseguiríamos tener afluencia de tráfico y un tramo ferroviario que realmente vale la pena hacer si realmente lo hacemos desde esa óptica, ¿no? Ir acumulando tráfico de Orense, que en el punto de Monforte se una con, como digo, con Coruña y Lugo y que tenga esa salida la salida del corredor atlántico vía Monforte. Correcto. Entonces, ¿podemos permitirnos perder el corredor atlántico? En absoluto. Cuando está validado por la Comisión Europea, donde vertebramos desde Ferrol, que lo han incorporado con toda la costa norte, costa eje atlántico, que es donde se implantan las empresas. No podemos desistir en demandarlo, y ahí puedo decir que no solo el Círculo de Empresarios de Galicia, la Confederación de Empresarios de Pontevedra, con la que con Jorge Cebreiro, su presidente, le he transmitido personalmente que el Círculo se suma a esa demanda, y aún adicionalmente le he transmitido que el Círculo Financiero de Galicia, plataforma que conformamos con el Club Financiero de Santiago y el Club Atlántico de Coruña, nos sumamos a hacer ese frente común, porque no podemos permitirnos que nos suceda lo mismo que nos ha sucedido con el AVE, o con otro tipo de actuaciones en que queden vacíos. No se preocupe que se va a hacer, sí, pero ¿cuándo? No. Es decir, que entre en el 2020-2027, porque correcto, si no, nos vamos al siguiente ejercicio de financiación, y ya sería una obra que, como usted apuntaba, pues si el AVE llegó en Sevilla. Y no es cuestionable, 92, son números, claro. Son números los que definen. No se trata de salir mediáticamente a demandarlo más, como pueden hacer otras plataformas. El 14% de la población se asienta en el norte de España, en de las entidades en las que estamos defendiendo esto. Representamos el 9% del PIB. El 14% de viajeros utilizan este tramo. Sí. Estamos hablando de que se mueven 8 millones de toneladas frente a los 2 millones que se mueven en el Mediterráneo. Son números, los números están ahí, y ante cualquier prioridad es prioritario hacer del Atlántico que no el del Mediterráneo, que eso no quiere decir que yo quiero atraer para España, no, pero también tengo que atender las demandas de la zona a la que estamos defendiendo, y precisamente desde este norte de Galicia, y no solo Galicia, sino también Asturias, claro. y Castilla y León, que estamos en la misma, con la misma demanda, ¿no? Con lo cual seremos muy Andalucía, vehementes. Todos los que están en esa en la frontera, en la zona transfronteriza, ese Atlántico que proporcionalmente nunca sale bien parado a la hora de equiparar presupuestos con unos y con otros, ¿no? Señora García, con respecto al corredor atlántico, que hacen valer su peso a la hora de... Ahí seguiremos en esta plataforma. Sorpresas os daremos seguramente en breve. Bueno, tomaremos buena nota. Presidenta, que le agradezco mucho que haya estado aquí con nosotros, a seguir trabajando igual de bien y a seguir haciendo... que yo se lo decía antes, y es importante que el Círculo de Empresarios de Galicia siga siendo un foco muy importante, un foro también para escuchar voces autorizadas como la que nos ha comentado que van a venir en estos próximos meses, a ver si le responde el ministro y si puede venir aquí a reunirse con ustedes y a seguir trabajando. Gestionada está la visita, la demanda de la visita gestionada está. Sí. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a hacer un alto y enseguida volvemos en la radio. Hasta ahora.